A todos nuestros hermanos les estamos deseando un feliz sábado. Iniciamos entonces con el repaso de la escuela sabática que para este día se titula La Iglesia Remanente y el Don de Profecía. Para honra y gloria de Dios, los dejo entonces en compañía de nuestra hermana Ángela Granada desde Medellín. Dios la bendiga, hermana Ángela. Un feliz sábado. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias por asistir en este día y bueno, muy agradecida con el Señor por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la lección de 3 de escuela sabática. Amén, Eh, hermano. Pedirle al Señor que nos dirija en este día y bueno, les pido lo mismo que los demás hermanos, la participación de todos los hermanos para que avancemos en el tiempo que tenemos. Una bendición para todos, que el Señor los guarde y los dirija a cada uno de ustedes. Bueno, Igual, tenemos, hermana. em, tenemos el versículo de memoria en 1 Corintios 1:5 y dice, porque en él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Entonces sabemos que el testimonio de Cristo, sabemos que es el espíritu de profecía, y aquí nos cita Apocalipsis 19:10, que es muy conocido este texto bíblico para nosotros. Y dice, y de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto sabemos que es uno de los dones que Dios le dio a su iglesia en todas las épocas, ¿sí? Y sabemos, mis hermanos, de que tenemos 3 características. La fe de Jesús, el pueblo de Dios debe tener 3 características, que es la fe de Jesús, es la justificación por la fe en Hermana, Cristo. comparta pantalla. Ya la hermanita Daniela nos va a compartir el PDF. Sí. No comparte pantalla, voy a mirar yo qué dice ahí el versículo. El versículo para poder. Sí, 1 Corintios 1:7, mis hermanos. Okay, muchísimas gracias, hermanita Daniela. Entonces seguimos analizando el verso 6, así como el testimonio de Cristo ha formado entre vosotros, ¿sí? Esa es la confirmación que tenemos nosotros como pueblo del Señor. El Señor Jesús siempre citó los rollos del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, porque sabemos que en ese entonces solo existía el Antiguo Testamento. El Señor Jesús siempre dijo, porque escrito está. Así dicen los profetas, siempre él citó la palabra de Dios, porque bueno, fue inspirada por él mismo también. Entonces vemos que como remanente nosotros tenemos estas 3 características, como la que tenemos en Apocalipsis 14:12 y 19:10. Sí. Entonces, sabemos que el pueblo de Dios debe de tener esas 3 características: los mandamientos, cumplir los mandamientos, tener la fe de Jesús, que es la justificación por la fe en Cristo, y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a seguir acá. Que alguien, por favor, me colabore con Amós 3:7 y Números 12:6 y Segunda de Pedro 1:1, Habacuc 2:2. Aquí tenemos 4 textos bíblicos para que, por favor, mis hermanos me colaboren con leyendo estos textos bíblicos. Y la primera pregunta dice, primero como título, el método permanente de comunicación de Dios con el hombre. ¿Cuál es el método permanente que Dios tiene con su pueblo? Bueno, ya vamos a leer Amós 3:7 y nos dice, cuando el pecado hizo imposible la comunicación cara a cara con el hombre, ¿qué otro método de comunicación escogió Dios? Y nos cita Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Entonces, hermanito, ¿qué es lo que no hace Dios primero? O sea, ¿cuál es lo que hace Dios antes Siempre, sí?
Él siempre nos revela sus secretos, lo que nos tiene que decir a través de sus siervos los profetas. En cada tiempo ha habido profetas y para nosotros en este tiempo la profeta es la hermana Elena G. White. Por eso Amén. todo lo que los escritos que ella nos dejó son para este tiempo y los cuales nosotros debemos obedecer y por eso están todas las cosas que nosotros estamos haciendo en este tiempo. Amén. Así es, Amén. muchísimas gracias, hermanito Luis. Bueno, sabemos que allá en el huerto del Edén, Dios hablaba cara a cara con Adán. Pero ¿qué pasó? Al ellos pecar, perdieron esa comunicación cara a cara con Dios. Entonces Dios no nos dejó en la oscuridad, no los dejó a ellos en la oscuridad. ¿Y qué hizo? Reveló a través de los profetas lo que Dios iba a hacer. Sí, todo lo que iba a pasar con su pueblo, también nos reveló, digamos, el tema de la redención. Reveló a través de los profetas que iba a venir su Hijo amado a morir por el pecador, y eso quedó revelado ahí en las profecías. Eso fue lo que Dios le reveló a nuestros profetas. Muy bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿De qué manera ha revelado Dios su voluntad a través de los profetas? Números 12:6. 12:6. Números 12:6, hermana. Buenos Sí. días. Buenos días, hermanita. Dios la bendiga. Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, una vez que se rompe esa comunicación cara a cara que había directamente con el hombre, pues ya se nos ha explicado que el Señor, digamos, la comunicación de ahí en adelante fue a través de los profetas. Y por eso aquí les está diciendo al pueblo, cuando haya profeta de Dios, el que el Señor haya designado como profeta, el Señor le va a aparecer a ese profeta en visión y le va a comunicar su mensaje, o también lo hará en sueños para comunicarle su mensaje. Y de ahí, pues, a la iglesia, ¿no? Claro que sí, mi hermanita. Muchas gracias, hermanita. Sí, vemos que Dios, la voz de Dios es a través del profeta, o sea, Dios habla por medio del profeta. Por eso es que un pueblo sin profecía será disipado, sí, será desenfrenado. ¿Por qué? Porque si no tenemos profeta, entonces no nos vamos a dar cuenta de todos los eventos sucesivos que van a venir, o los juicios de Dios, como en la antigüedad, como el Señor anunciaba por medio de los profetas juicios, ¿sí? Juicios que iban a llegar, destrucción, ¿sí? Entonces, tenemos ese medio y Dios nunca nos ha dejado en esa oscuridad. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Cuáles son los 5 pasos en el uso general del don profético? ¿Cómo se revela en la redacción del libro de Apocalipsis? Entonces aquí en la nota van a aparecer, pero primero vamos a leer Apocalipsis 1:1 y 4. Hermanita, Sí. faltó un texto que me parece también importante que lo leamos de la segunda pregunta, Sí. que es Sí, muchas Habacuc. gracias. Muchas gracias, hermanita. Sí, qué pena que se me pasó. Sí, ¿Se si lo alguien lee? lo tiene. Bueno, Habacuc 2:2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, ¿no? Ese es un texto que estudiamos cuando estuvimos estudiando el contenido de las tablas, de las gráficas, en el que el Señor le dice al profeta que esa visión que estaba recibiendo tendría que escribirla en tablas. Por eso los pioneros hicieron el trabajo de elaborar esas tablas con los mensajes que la profeta estaba recibiendo, ¿no? Y nos han ayudado mucho, ahí lo dice, para que corra el que leyere en ella, o sea, para que pueda leerse de corrido y nos quede mucho más fácil a través de gráficos entender esas profecías.
Muchas gracias, hermanita Argenis. Sí, pues por la misericordia del Señor, bueno, esta profecía se cumplió en la época de nuestros pioneros. Gloria al Señor. Es una profecía que poderosamente se cumplió y cómo sirvieron esos gráficos, cómo sirvieron para el pueblo de Dios y cómo el Señor iluminó a estos hombres a interpretar, a saber interpretar estas profecías. Y bueno, como dice el texto bíblico, es necesario que profetices otra vez en Apocalipsis 10. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Bueno, vamos a analizar aquí entonces Apocalipsis 1:1-4. Vamos a volver a hacer la pregunta, ¿cuáles son los 5 pasos en el uso general del don profético como se revela en la redacción del libro de Apocalipsis 1:1-4? Por favor, si algún hermano lo tiene. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. 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 Sí, hermanito, ¿qué puede aportar a este texto bíblico? Dice, sobre todo donde habla el versículo 3, que dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, todos nosotros cuando leemos algo o estudiamos algo y las interpretamos de acuerdo a la palabra de Dios, recibimos esas bendiciones que están para cada uno de nosotros y donde nosotros por eso llegamos a despertar, porque ese es el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Y por eso el ángel se lo dio a su siervo Juan para que él nos la revelara a nosotros para este tiempo, que es el Apocalipsis, que es la revelación de las últimas cosas que han de suceder en esta tierra. Ok, hermanito, sí, muchísimas gracias, hermano. Dice aquí que el mensaje en la nota dice, primero, el mensaje emana ¿de quién? Del Padre, ¿sí? Y es, por lo tanto, divinamente inspirado. Entonces, ¿de dónde es que emana en el primer punto? El mensaje del Padre, ¿sí? Y se lo da a quién? Dice, a través de Jesús es enviado. O sea, el Padre viene, el mensaje viene directamente del Padre, se lo da a Jesús, ¿sí? Enviado entonces Jesús envía a su ángel al profeta. Entonces, mire la sucesión, cómo se presenta cada paso, donde el Padre se lo da a su hijo se lo comunica a su ángel, ¿sí? Y el ángel se lo comunica al profeta y lo entrega ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Y por eso al final del texto dice, habla del mensaje a las 7 iglesias. O sea, las 7 iglesias que representan los siete periodos de la iglesia cristiana, que nosotros estamos ya en el último periodo, que es la iglesia de la Odisea. Entonces sabemos que esta revelación era para las 7 iglesias, comenzando ya desde el periodo de Éfeso a terminar a la Odisea, la iglesia de la Odisea que somos nosotros. Entonces, qué bendición para nosotros es tener este don profético. Vamos a buscar Daniel 8:16 y 10:21. Dice, aquí Hermana Ángela, aprendemos. Sí, dime. hermana Ángela, Sí. permítame quizás hacer un breve comentario hasta aquí de lo que hemos leído de los textos. Como el tema se trata de estudiar lo que es el don de profecía, yo quisiera resaltar de que el objetivo es mirar
cómo llega la profecía al pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Cómo le llega? Acabamos de leer un texto que leyó la hermana Argenis, donde dice que la orden de Dios a Habacuc fue que esa profecía, esa visión, la debía escribir y declarar en tablas. O sea que la profecía que Dios da se escribe y se lee. Y resaltar que ese proceso para que el pueblo tenga profecía es un proceso que sigue un canal, un curso, donde Dios se la da a Cristo, Cristo al ángel, el ángel al profeta, y el profeta se la da al pueblo. Por eso es profeta, porque declara la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer este comentario para abrir un espacio mm, para que nuestros hermanos opinen y entonces que podamos comparar cómo viene la verdadera profecía, ¿sí? Y cómo es que estos falsos profetas de hoy en día enseñan falsa profecía. Por ejemplo, las iglesias evangélicas enseñan profecía y le dicen al creyente, venga que el pastor le va a dar profecía. Y por ahí lo meten en un cuarto oscuro y el pastor que le da profecía. Falsos profetas como David Gates dicen, el Señor me reveló, pero no ha seguido el proceso bíblico de cómo se da la profecía. Entonces, ¿qué opinan? Quisiera que nuestros hermanos opinaran. ¿Cómo ven ustedes la diferencia entre el verdadero profeta hasta aquí, ¿no? En estos tres puntos que hemos analizado. Noten, ¿qué notan ustedes o cómo ven la diferencia entre el verdadero profeta y un falso profeta? Hermanos, opinen, por favor. Estamos en una clase. Hermano, Carlos, antes de que... Sí, sí, siga adelante, hermano Jairo. sí, en la iglesia de Mira, yo he escuchado que la gente allá va y entonces le hablan al oído, ¿no? Y le hablan de profecía, ¿no? Pero son cosas que le vienen a la mente a esa persona y le dice a usted le va a suceder esto, le va a suceder aquello, pero no tiene nada que ver con lo que es bíblico, ¿no? Sino es una falsa profecía. Está bien. Amén. Voy Hermana, a leer. Sí, claro, hermanita, adelante, hermana hermanita Teresa. Ángela, buenos días, un feliz sábado para todos mis Igualmente. hermanos también. Yo quería opinar ya sobre eso. También el profecía, cómo reconocemos que es un profecía verdadero, como el hermano que ya dijo un parte. Yo creo que la profecía, para saber que es verdadero, tiene que complementar el Biblia. De la profecía con la palabra de Dios, comparado con la palabra de Dios, usted va a comparar y ver que estar igual. Entonces, podemos definir que es que es un profecía verdadero. Hermana Ángela, Sí. respecto a la pregunta del hermano Carlos, como estábamos mirando los pasos, ¿no? Que se siguen para que el pueblo pueda conocer la profecía, estudiarla y llegar a conocerla. Estos profetas modernos, falsos, pues están saltando los pasos. Ellos no están hablándole a la persona de algo que el Padre le haya revelado a Jesucristo y que el Señor lo haya revelado a sus profetas, sino simplemente cosas pues bien alejadas de la realidad y de lo que está escrito. Entonces, por eso el Señor nos manda a que probemos los espíritus, por eso el Señor nos enseña que debemos escuchar a los profetas para ser prosperados como pueblo. Entonces están saltando esos pasos, no están hablando de lo que el Padre ha revelado al Señor Jesús, ni lo que el Señor Jesús le ha revelado a sus profetas. Le ha enviado al ángel para que lo revele a los profetas. Simplemente son, ¿cómo se dice? Cosas personales, humanas, que no, doctrinas humanas o de demonios que están pasándole a las personas incautas que no quieren
conocer la verdad, que no quieren leer y saber por ellos mismos esa preciosa verdad. Claro que sí, hermanita Argenis. También tenemos que mirar las características de un verdadero profeta y sabemos que un verdadero profeta reconoce las doctrinas distintivas, ¿sí? Como la naturaleza de Cristo, la expiación, exalta la ley de Dios. Y hoy en día no enseñan a exaltar la ley de Dios porque, bueno, dicen, como le dijeron a usted, hermana Argenis, como le dijo esa testigo de Jehová, que era un yugo de esclavitud, y como dicen generalmente, que quedó clavada en la cruz. ¿Sí? Entonces, en eso se distingue un verdadero profeta. Exalta la ley de Dios, además de otras, las profecías, aplicando el día por año. Y bueno, todo esto en cuestiones doctrinales y cuestiones proféticas y la ley de Dios. Entonces, vamos a buscar a ver si alguien tiene, mis hermanos, Daniel 8, 16 y 10, 21. Dice así, Daniel 8:16. Y oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Y Exacto, Daniel, entonces, sí, bien puede, hermanito, siga. y Daniel 10:21 dice, Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Exacto, entonces ya habíamos leído en los 5 puntos de que Miguel, bueno, sabemos que Miguel es Cristo y que le da a su ángel Gabriel. Y bueno, en el caso de cuando el ángel Gabriel le reveló a, bueno, hay muchos textos bíblicos que hablan del ángel Gabriel cuando le reveló a María que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ya pues la hermanita Daniela nos leyó aquí varios textos bíblicos que hablan, que dan fe de eso, de que es el ángel Gabriel el que baja y habla en algunas ocasiones, porque en otras se les revela en sueños, ¿sí? Se les revela en sueños a los profetas. Entonces, por eso dice sueños y visiones, ¿sí? Y, y bueno, entonces sigamos, mis hermanos, analizando. No sé si ya Williton encontró acá el deseado de todas las gentes que nos dice en la página 98 y 99. Consideré al Salvador en el desierto de la tentación. Todo aquel que lucha contra el poder del apetito, véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sé, tengo el, Tengo. tengo el padecido, todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Jesús confió. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara que Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará, llamando la atención a su propio ejemplo. Él nos dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar, ni siquiera por un pensamiento. Se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad.
fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigir a Circe de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miremos que nosotros estamos unidos a Dios por su divinidad, Él alcanzó la humanidad y para impartirnos esos dones, que fue uno de los dones importantísimos, que es el don profético. Bueno, además la iglesia tiene muchos dones más, aparte del don profético. Ya estaremos analizando digamos, los demás dones que Dios le impartió a su pueblo. Y uno de ellos, ya sabemos que uno de los más importantes es el don profético, porque un pueblo sin profecía será desenfrenado. ¿Y qué pasa con las otras religiones? Bueno, están, digamos, yendo por otra dirección contraria. ¿Por qué? Porque como despreciaron el don profético, entonces hay una confusión religiosa tremenda, ¿sí? Porque Dios dio al profeta para instruir al pueblo, para corregirlo, para redarguirlo, ¿cierto? Él dio la profecía para eso. ¿Y por qué las otras religiones están tan desviados del camino? Es porque no creyeron en la profeta, o sea, en el profeta. Lo mismo pasaba en tiempos antiguos. Cuando no creían en el profeta, ¿qué pasaba? Bueno, sabemos que era más que todo las naciones paganas que no creyeron en el profeta y por eso iban por mal camino, ¿sí? Comenzando de que transgredían las de Dios y en vez de hacer sacrificios en el tiempo pues de Moisés cuando se instituyeron, bueno, no sé si el sacrificio importante se instituyó en el Edén, después de la separación, después de sacar los dioses del Edén, Adán y Eva, pero se intensificaron un poco más y todas las leyes ceremoniales se hicieron en el tiempo de Moisés. Entonces, ese sacrificio representaba a nuestro Salvador. Esa era una manera de representar todo lo que es, todas estas ceremonias que se hacían, a manera de representar a Cristo. Todos nos indicaban a Cristo. Muy bien, mis hermanos, entonces ahora sí, vamos a pasar al segundo punto. ¿Sí? Por favor, hermanita Daniela. Y como título, el objetivo de los dones espirituales. Bueno, como les había dicho, vamos a hablar aquí de los dones espirituales y vamos a buscar Efesios 4:8 para uno de los hermanos, si de pronto ya lo tiene. Efesios, perdón, Efesios 4:8 y 11. Por lo cual dice, Eso 4, llevó cautivo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la pregunta es, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué provisión hizo para el éxito de su iglesia? Entonces, estos dones que el Señor dio a los hombres, que dice en el versículo 8, cuando se fue al cielo llevando a esas primicias, lo dio a la iglesia para que tuviera éxito en su trabajo. Y en el versículo 12 dice que lo dio para perfeccionar a los santos. Esos dones en que algunos él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, otros evangelistas, a otros para que fuesen pastores, a otros maestros. Esos dones
el Señor los dio para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué? ¿Para uno gloriarse de que tiene un don? No. Dice, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objeto de esos dones espirituales. Así es, hermanita Jenny, muchísimas gracias. Dios quiere perfeccionar. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Muy bien. Dios quiere perfeccionar a un pueblo, ¿sí? Y quiere que sea una iglesia santa, pura. Pero para eso necesitamos los dones que el Espíritu nos da. Si en la iglesia no hay esos dones, entonces no va a haber una iglesia santa, perfecta. Dios quiere eso. Así, bueno, muchos pastores digan que eso no es bíblico, pero sí es así. Sí, porque eso debe de pasar antes de que se cierre el tiempo de gracia. Si no podemos lograr esa perfección en Cristo, si no podemos lograr el carácter de Cristo a través de esos dones que Él nos imparte, entonces sabemos que no vamos a ser sellados, ¿sí? Se va a terminar el tiempo de gracia y no vamos a estar sellados. Entonces, en muchas iglesias, bueno, suelen decir que nosotros tenemos una diosa. Por ejemplo, a mi madre un día alguien le dijo, un pentecostal creo que fue, que nosotros endiosamos a la profeta. Entonces, cuando nos digan eso, entonces les podemos decir, o sea, que ustedes no creen en los profetas y por lo tanto, si ustedes no creen en los profetas, pues no creen en la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia está en los escritos de ella, de los profetas, ¿sí? Entonces, al no creer en la profecía, por eso es que el pueblo será desenfrenado, por eso es que se desvían de la verdad, porque ¿para qué fue que el Señor nos dio un profeta? O sea, el profeta tiene muchas funciones, ¿sí? Como para enseñar profecía, ayudar a entender la profecía, porque el Señor le dotó de sabiduría y le mostró muchas profecías, le explicó profecías antiguas le mostró además otras profecías adicionales. Entonces, por eso es que nosotros nos estamos preparando primero que todo por la gracia de Cristo, ¿sí? Y también los consejos del espíritu de profecía. Entonces vamos a seguir, hermanitos, con la pregunta 5 y por favor alguien que busque a 1 Corintios 12:8, 11:29 y 31. ¿Cuántos serán los destinatarios de uno o más de los dones? O sea, ¿cuántos? Y 1 Corintios nos va a responder. Amén, hermana. Dice 1 Corintios 12, del 11 al 11 dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otra operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversidad de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Ahora el 29 hasta el 31 dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Sin embargo, procurad los mejores dones, y ahora os voy a mostrar un camino aún más excelente. Amén. Amén. Hermana, ahí nos dice, ¿cuántos serán los destinatarios de uno o más de los dones? Todos tenemos dones diferentes en la iglesia. Todos, por ejemplo, unos tenemos el don de la oración, el don del canto, el don de la profecía, el don de predicar, de exhortar, de discernir, de sanar. Pero todos son dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos imparte sus dones. Amén, hermano. Amén. Muchísimas gracias, hermanita. Muy bien, la hermana lo explicó todo y bueno, el mismo texto bíblico se explica. Sabemos que
todos no tenemos el mismo don, como ya la hermana lo dijo, ¿sí? Pero esos dones son los que edifican la iglesia, ¿sí? Y todos vamos a compartir, de alguna manera nos vamos a ver beneficiados con el don de un hermano o del otro. Por ejemplo, en este caso, el hermano Carlos, que tiene ese don de predicar, que tiene ese don de llamar a la iglesia, convocarla, para hacer diferentes reuniones. El hermano está dotado con este don. Y bueno, y así sucesivamente el don también de salir a predicar la palabra. Porque hay personas que no tienen ese don, les da como miedo hablar, ¿sí? Quizás tengamos un poco de miedo a veces al salir a dar el mensaje. Y en mi caso, pues puedo dar testimonio de eso porque es por lo que a veces no me acuerdo de los textos bíblicos. Entonces tengo muy mala memoria, pero sabemos que si le pedimos sabiduría al Espíritu Santo y que nos recuerde los textos que vamos a necesitar para dar ese mensaje o quizás para rebatir con alguna otra persona de otra religión y enseñarles a esas personas que han sido desviadas de la verdad, darles a conocer el mensaje, darles a conocer la verdad, ya que a ellos tienen falsos maestros que no les han dado a conocer estas preciosas verdades y que están andando en la oscuridad. Muy bien, mis hermanitos. Hermanita Daniela, por favor, avance el PDF. Esta no. Vamos a... Ah, sí, falta la sexta. Dice, ¿qué razones se dan para otorgar dones espirituales? Efesios 4:12 y 15. Esas 4:12 aquí. Por favor, algún hermano, si lo puede leer, tan amable. Ya lo tengo, hermano. Gracias, hermano. Efesios 4:12 y al 15. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, en estos versículos se está enumerando cuáles fueron las razones para que el Señor dio y otorgó esos dones espirituales a su iglesia, ¿no? Ya habíamos mencionado que era para perfeccionar a los santos, para esa obra del ministerio. La otra para edificación del cuerpo de Cristo. Otra para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento. De eso estuvimos haciendo estudio, vigilia, para que todos estuviésemos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a ser un varón o hombres y mujeres perfectos. ¿Y cuál es esa medida? La estatura de la plenitud de Cristo. Y otra muy importante, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema de hombres nos lleve como las olas del mar, para un lado, para el otro, y que sigamos la verdad en amor, y de esa manera crecemos en aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanita. Para eso son los dones, para perfeccionar la iglesia y para que no andemos en oscuridad, porque podemos ver las otras religiones que, como ya dije anteriormente, no creen en la profeta, no creen en el profeta. Entonces, ahí es donde vienen los falsos maestros, como usted ya lo decía hace un rato, de que dicen que ellos son profetas, ¿sí? Y
Y bueno, tenemos el escrito está donde dice que así como iban a haber falsos profetas y obviamente pues ahí venimos nosotros a adentrar con el don de profecía porque no puede haber uno falso si no hay un verdadero, no puede haber un billete de 100 falsos si no existe el billete de 100 verdadero. Entonces, así como se profetizó que iban a haber profetas falsos, también hay verdaderos, ¿sí? Y nosotros no nos debe dar pena decir que nuestra profeta es Elena de White porque fue una mujer dirigida por Dios y tiene las características de un verdadero profeta. Bueno, hace un rato quería compartirles un texto bíblico que lo olvidé y voy a compartirlo. Está en Hebreos 5:4 y dice, nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios. Sabemos que hay muchos que se toman para sí la honra de profeta y dicen, no, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, ¿sí? Y el profeta lo llama es Dios, la persona misma no se puede llamar a ser profeta porque Dios es el que da ese don, ¿sí? Entonces, como Dios no fue el que escogió esos falsos profetas, obviamente ahí están las características de un falso profeta, que es llevar al pueblo o sea, en mentiras, enseñarles herejías, enseñarles que no es necesario guardar la ley, que es un yugo de esclavitud, que enseñarles incorrectamente las profecías, ponerlas en el preterismo o en el futurismo, y así sucesivamente, miles, millones y millones, como dice la palabra, los perdidos serán como la arena del mar. Muchos están siendo llevados al error. Por eso es que nosotros cada día nos tenemos que preparar, instruir por medio, obviamente, del Espíritu Santo, que es el que instruye, el que guía, el que da los dones, ¿sí? Para que podamos sacar de la oscuridad a estas personas y darles a conocer este precioso mensaje. Dice la pregunta 7, entre otros dones del Espíritu, ¿cuál es el que se dice que es especialmente deseado? Vamos a mirar Corintios 14, 1 y 5 y otro hermano que busque Jeremías 1, 4 y 9 para la siguiente pregunta. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el 5 dice, yo desearía que todos vosotros hablaras en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Entonces vemos que la pregunta es que entre los dones del Espíritu, ¿cuál es el que se dice que es especialmente? Es el que profetiza. Es el don que es especial. Entonces, yo, por ejemplo, también dice, buscamos el significado de la palabra profeta, y la palabra profeta quiere decir persona que habla en lugar de Dios. Entonces no es una persona normal, es una persona que utiliza a Dios para comunicarnos o para amonestarnos a nosotros, para decirnos qué es lo que debemos hacer para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Hermana Exacto, hermano. Ángela. Sí, sí, hermano. Hermana Ángela, uno habla con los testigos de estos pentecostales y ellos dicen que para poder recibir el Espíritu Santo hay que hablar en lengua, ¿no? Entonces le dan más importancia, como que no han leído el capítulo 14 de 1 de Corintios, porque ahí resalta que lo principal es la profecía, ¿no? Pero para ellos lo principal es el hablar en lengua, ¿no? Sí, hermano, así es. Sí, y hay no sé si alguien lo recuerda o el hermano Carlos, no sé si es en Romanos, que habla del tema del don de lenguas y dice que el que hable en lenguas debe de saber explicarle al otro qué fue lo que quiso decir, como por decir Primera de yo hablar Corintios en 14, hermana. Primera de ¿Cómo? Corintios 14. Primera de Corintios Exacto. 14. Ah, sí, aquí lo tenemos, sí. Entonces yo si hablo por decir algo, poner un ejemplo, hablo en mandarín
yo hablo en mandarín, pero ustedes necesitan saber qué fue lo que yo dije en mandarín. Entonces yo les debo a ustedes interpretar, decirles, explicarles qué fue lo que quise decir. Pero ellos comienzan a hablar todo enredado y un poco de bobada, un poco de cosas que dicen, supuestamente para ellos es el Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo. O sea, ellos en cada reunión desciende el Espíritu Santo, pero bueno, ya sabemos qué clase de espíritu desciende, porque obviamente si apartas tu oído para no oír la ley, tu oración es abominación a Jehová. Entonces, sabemos que Dios no escucha a estas personas, que no es precisamente el Espíritu de Dios que es el que está en sus reuniones. Es el espíritu de Satanás, porque ellos se están oponiendo, están en contraposición a la ley de Dios. Entonces, ese espíritu Hermana no Ángela, puede. hermana Sí, dime. Ángela, Sí, hermanita. buenos días. Buenos días, hermanita, bienvenida. Hermana, yo iba a decir algo respecto al don de profecía. Pues es que yo noto que mucha gente, hay muchas iglesias donde ellos dicen que tienen el don de profecía, pero ¿cuál es el don de profecía que ellos tienen? Pues para mí es como la adivinación, porque a ellos les dan profecía, ¿sí? Pero no es la profecía que está escrita, la que se debe transmitir, sino a usted le dan, digamos, como la profecía de lo que le va a ocurrir, de lo que le va a pasar. Y mucha gente, digamos, por ejemplo, mi sobrina dice, no, tía, yo no dejo esa iglesia porque a mí todo lo que yo voy cada 15 días a que me den profecía. Y si no fuera así, mi vida sería muy distinta porque gracias a eso yo puedo tener, digamos, claros mis pensamientos, lo que voy a hacer, decidir bien. Y yo le digo, no, mamita, es que la profecía, la única profecía que se va a cumplir es la que está ya escrita, la que dio el Señor y la que transmite su profeta, la que tiene el verdadero don de profecía. ¿O yo estoy equivocada, hermano? Claro que sí, hermana. Sí, porque bueno, tenemos la advertencia de que van a haber falsos profetas. Y eso dice, eso es como que le están adivinando el futuro a una persona en específico. Y eso no es así. La profecía es algo revelado que se va a cumplir en el futuro. Inclusive, pues, muchos sí se han cumplido profecías, pero en algunas ocasiones se cumple casi al mismo tiempo que el profeta la está dando, ¿cierto? Pero la gran mayoría de profecías son eventos mundiales, o sea, que comprometen al mundo entero. No es específicamente que alguien me dice, mira, es que o sea, me adivina algo que me va a pasar a mí solamente. No, es para el pueblo de Dios en general, para el pueblo, que las personas que aceptemos al Señor. Sí, porque obviamente la profecía el profeta es para el mundo entero, pero obviamente el mundo entero siempre lo ha rechazado, como ha pasado en todos los tiempos. Sí, solamente ha habido un remanente, el pueblo de Dios, que ha aceptado al profeta, pero la profecía concierne a todo el mundo, como están diciendo, bueno, algunos adventistas en el 57, este grupo de apóstatas, dijeron que era solamente para el pueblo adventista, pero no, porque, bueno, las profetas, perdón, las que el Señor le dio a la profeta del Señor, o sea, a su profeta, comprometen a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plagas no la va a recibir solamente, o sea, esta advertencia no es solamente para el pueblo de Dios, es para todo el mundo va a recibir las plagas. Cuando llegue la ley dominical, todo el mundo va a estar comprometido en esta profecía. Y así sucesivamente podríamos quedarnos mencionando mucho rato muchas profecías que el Señor le dio a la hermana Elena G. de Guay. Así Hermana es, y me Ángela, llamó mucho la atención. Sí, hermanita. Hermana diga, hermana. Ángela, respecto al don de profecía y al don de lenguas, pues han sido tomados por el enemigo para pervertirlos, ¿no? Ahí Así están lo que es. se estaba hablando acerca de profecía y adivinación. Y con el don de lengua lo mismo. Yo hace muchos años antes de llegar a la iglesia, de conocer a la iglesia adventista,
tuve esa mala experiencia de estar un tiempo, afortunadamente fue un corto tiempo, en una iglesia de ese tipo, pentecostal, y viví lo que es estar en medio de una cosa espantosa en donde todos eran presionados para que hablasen lenguas, para que en esa noche recibiesen el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso es terrible y ellos presionan que si usted no habla esa cosa que ellos hablan, no tiene el Espíritu Santo, entonces pues al no tenerlo no va como a escalar, como que a tener una posición así como de preeminencia en esas iglesias. Eso se da porque es decir, ellos utilizan momentos de emotividad en esas congregaciones para que la gente se vea como afectada. Yo veo que eso era como, yo lo que viví esa noche fue como una afectación psicológica de la gente que se desmayaba, que hacía un poco, ¿no?, de cosas terribles que de pronto pues, no es el momento ahora de comentar, pero esa es una perversión de esos dones que el enemigo ha hecho. Y Hermana otra cosa, Ángela, sí, hermano Jairo. y también ellos llevan se contradicen, ¿no? Porque hay dos clases de pentecostales, los Jesús solos y los que creen, según ellos, en la Trinidad, ¿no? Entonces, hay unos que no creen más sino en Jesús, que Jesús es como el huevo, como la clara, la yema bueno, y entonces y la cáscara se convierte en un huevo, ¿no? Entonces ellos toman ese ejemplo y que así es en Jesús, que él es todo, ¿no? Pero, entonces se contradicen en el momento que dicen que si no hablan lengua, entonces no reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo han dejado a un lado, entonces como, esa es una contrariedad que tienen ellos mismos, ¿no? Pues Sí, hermano, eso es así es. una mala interpretación, otra perversión del enemigo, de donde nosotros hemos leído claramente qué significa, qué pasó en el día de Pentecostés, ¿cierto? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, de ahí está. Igual lo que sucede con la lectura de donde a Pedro se le da la orden de que come de lo que hay en el lienzo, ¿sí? Entonces, esas son digamos, las estratagemas del enemigo para que la gente no entienda, no interprete la palabra en su perfecta claridad. Hermana Sí, Ángela, así es, hermanito. Sí, hermanito Carlos. hermana Ángela, permítame hacer aquí un comentario para hacer dos aclaraciones. La primera es que hoy en día, hermanos, se tiene una confusión respecto al concepto de profeta o de la acción de profetizar. Las personas asocian al profeta con alguien que adivina, alguien que pronostica el futuro, y eso es incorrecto, porque el profeta no es solamente el que por la voluntad de Dios predice el futuro, porque Dios se lo ha mostrado en visión o en sueño y le dice escribe la visión, como fue el caso de Daniel, de Juan, de Isaías. Pero el profeta no es solamente el que predice el futuro, pero la gente, inclusive entre nosotros, hay personas que creen que el profeta es solamente el que predice el futuro. Pero el profeta en la Biblia, el verdadero profeta, es una persona escogida por Dios y llamada por Dios para que dé a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Y voy a poner un ejemplo. En la Biblia se dice que Juan Bautista fue el mayor de los profetas. Y Juan Bautista, ¿qué predijo? ¿Qué adivinó? Por así decirlo. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde están las adivinaciones o los pronósticos de Juan Bautista? Entonces, por favor, que haya claridad entre nosotros, hermanos, de que profeta no es únicamente el que predice el futuro, sino el que recibe de parte del ángel enviado por el Señor Jesucristo, quien a su vez recibe de Dios para comunicar la voluntad de Dios. El profeta es el que recibe mensaje de Dios y lo comunica al pueblo.
ayuda a dirigir al pueblo, a guiar al pueblo. Por ejemplo, Moisés fue profeta y Moisés dirigió al pueblo de Israel. Y Moisés no escribió o no pronosticó sucesos como lo hizo Daniel o como lo hizo Juan o Isaías o Jeremías, ¿sí? O Amós o Malaquías. Entonces, por favor, que quede claro, hermanos, que el profeta bíblico no le podemos titular solamente al que predice el futuro por la voluntad de Dios. El profeta comunica la voluntad de Dios. Y lo segundo, hermanos, que quiero aclarar es que al respecto del don de lenguas, hermanos, por favor, nunca volvamos a decir ni a entender que entre nosotros se va a presentar el don de lenguas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el don de lenguas es un don profético, un don de la Biblia, un don del Espíritu Santo, entre los que hablamos español no se necesita el don de lenguas. Yo no puedo esperar, hermanos, a que alguno de ustedes me hable en alemán o en francés, sabiendo que ustedes hablan español. Yo no voy a aceptar que el hermano X o Y entonces comience a balbucear en otro idioma cuando él habla español. Recuerden que el don de lenguas en Hechos capítulo 2, el Señor lo permitió a los discípulos porque en esa ocasión vinieron personas del Ponto, de Capadocia, de Bitinia, de todas partes y hablaban otros idiomas. Entonces, el Señor les permite el don de lenguas a los apóstoles para que les hablen a ellos en un idioma conocido para ellos. Entonces, entre nosotros que hablamos español, ¿qué don de lenguas vamos a necesitar? Entonces, como la gente no estudia, no investiga, claro, cuando van a esas iglesias evangélicas y entonces les dicen, le vamos a dar profecía y le comienzan a hablar en un idioma de los demonios y a balbucear y viene otro e interpreta, obviamente, pues son engañados. Pero nosotros no esperemos entre nosotros entonces que Daniel aquí un día comience a hablarnos en lenguas, sabiendo que ella habla español y nosotros todos hablamos español. Una característica del don de lenguas, hermanos, es que el don de lenguas verdadero se da cuando se necesita. Por ejemplo, la hermana Caresa me está escuchando, ¿verdad? La hermana Caresa está escuchando. Sí, hermano. Amén. El idioma que usted habla, hermana, se llama papiamento. Correcto. Papiamento. Entonces la hermana Caresa, bueno, ella ha aprendido a entender algo y hablar el español. Pero si un día, hermanos, vamos a decir que ella no sabe hablar español, no entiende el español, no lo escribe, no lo lee, no lo pronuncia. Pero un día el Señor quiere dar un mensaje a los que hablamos español a través de ella. Entonces, ¿qué hace Dios? La toma ella, el Espíritu Santo, y le da la capacidad de hablar el español fluido y entendido para nosotros. En ese aspecto, el Señor le está dando a ella el don de lenguas. Por lo contrario, nosotros no tenemos ni idea, y con todo el respeto, no podemos hablar papiamento, el idioma de la hermana Caresa. Pero resulta que la hermana Caresa dice, yo acá tengo unos hermanos con quienes he trabajado, les he compartido y yo necesito que venga un hermano historicista y que por favor tenga acá un congreso, un seminario, unos estudios. Y entonces para la gloria de Dios va cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí en esta clase, y nos vamos a Curazao, pero resulta que nosotros no sabemos hablar papiamento. Pero el Señor obra y entonces a nosotros se nos es dado ese don de hablar papiamento y podemos explicar el mensaje adventista historicista en el idioma conocido de ellos. Entonces es el don de lenguas. De lo contrario, hermanos, todo lo que no sea en ese aspecto es un don, es un falso don de profecía, es un falso profeta
Sencillamente es un lenguaje de los demonios que no se entiende, que no edifica y que no se necesita. Bueno, hermana Ángela, entonces sigamos adelante. Muchas gracias por los minutos. Sí, sí, hermanito, muchas gracias por ese aporte tan importante. Y sí, como usted dice, en la época de los discípulos era necesario para ellos hablar en lenguas por todas las personas que iban de todos los países. Y bueno, cómo les sirvió, digámoslo así, y cómo se edificó y cómo hubieron tantos convertidos en un día. Por eso, volviendo al tema de 1 Corintios 14:5, dice, así quisiera que todos hablasen en lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, dice aquí el apóstol Pablo. Es preferible la profecía que el don de lenguas, porque como dice el hermano, no es necesario aquí que alguien tenga don de lenguas porque todos hablamos el mismo idioma. Solo puede haber un caso, como ya el hermano lo mencionó, que de verdad se necesite y que el Señor intervenga en ese momento con un hermano que comience a hablar en ese idioma que se necesita en el momento. Muchas gracias, hermano Carlos. Entonces vamos a leer acá vamos en el punto 7, se me fue aquí como la paloma. A la pregunta 7 ya la analizamos. Y la 8 también. No, la 8 falta. Bueno, vamos a seguir con la pregunta 8. Al llamar a Jeremías a ser profeta, ¿cómo definió el Señor su obra? ¿Cómo la definió? Si algún hermano tiene Jeremías 1, 4 y 9. El Señor su obra. Jeremías 1:4. Jeremías 1, 4. Lo voy a leer. Jeremías 1:4. Sí, hermano. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Es hasta el 9 o es con el 9? El 5 también. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta El 9 también. a las naciones. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, hermana, pues de esa manera fue que Dios llamó a Jeremías. Sí, en el verso 9 lo explica. Y lo dio por profeta a las naciones. Usted decía que un profeta no es para que le dé un mensaje a una persona en especial, como hacen en las iglesias, que no es una profecía, sino una adivinación o espiritismo, en definitiva. Lo dio por profeta a las naciones, no como también están diciendo pues ahora con la obra de la profeta del Señor, que son consejos, sí, como buenos consejos como para la iglesia. No, esos consejos o todo lo que la profeta escribió es a nivel mundial, ¿sí? Para las naciones, todo lo que va a ocurrir, todo lo que estamos viendo. Hermanitos, la lectura es de Jeremías capítulo 1, del 4 hasta el 9. Así que por favor, leamos completo, del 4 hasta el 9 de corrido. Leamos para que la hermana Ángela explique. Alguien que lo lea, por favor. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Muchas gracias, hermano.
Bueno, vemos que acá el Señor le da esa confianza a Jeremías porque él tenía temor. Bueno, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo voy a decirle a las personas? ¿Cómo voy a decir que tú me hablaste? O sea, fue la misma confianza que le dio a la profeta del Señor, porque bueno, ella era una niña muy enferma, casi al borde de la muerte, y el Señor le dio, le dijo, ve y que yo iré contigo, y lo mismo, o sea, le dio esa misma confianza, y lo único que le pidió ella es que no la dejara enaltecerse, digámoslo así, no sé si sería la palabra correcta, enaltecerse, porque si ella lo hacía, la iba a afligir con enfermedad. Entonces, vemos que son casos similares donde el Señor le da esa confianza al profeta y le dice, mira, yo pondré mis palabras en tu boca, no te preocupes lo que vas a decir o cómo lo vas a decir, porque soy yo el que voy a hablar por medio tuyo. Sí, eso fue como una, digamos, una forma de darle confianza a ese profeta, porque es que yo soy un muchacho, ¿yo qué voy a decir si yo no sé hablar en público o cómo les voy a transmitir todo esto? Entonces vemos que el Señor acá le dio esa gran confianza a, a, a Jeremías. Y bueno, y vemos también el caso de Moisés, que Moisés también sintió, cuando el Dios le hace el llamado a Moisés, él dice de que, pero él cómo iba a hablar si él no era capaz de hablar en público, bueno, algo así debemos de leer cuando Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés, que es más o menos así parecido lo que le pasó a Jeremías y a la hermana Elena que dejó ahí. Hermana Ahora sí, mi Ángela, hermano, vamos a leer. Sí, hermano. para resaltar aquí, hermanos, cuando se nos pregunta a llamar a Jeremías a ser profeta, ¿cómo definió el Señor su obra? O sea, la obra del profeta, ¿cómo la definió el Señor? Entonces, cuando el Señor le dice, yo te llamé, yo te santifiqué, yo te escogí, y les hablarás mis palabras. Por favor, resalten esa palabra, esa frase ahí, mis palabras. Entonces, el Señor está resaltando acá que el profeta no habla por sí mismo, no habla de su propia cuenta, sino que hace la obra, habla las palabras de Dios. Entonces, cuando Jeremías escribe, o cuando Daniel escribe, o cuando el profeta escribe, dice, vino a mí palabra de Jehová, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, ¿sí? Así ha dicho Dios. Entonces el profeta no habla de su propia cuenta. Entonces la obra del profeta no es suya. El profeta no es profeta porque se hizo él solo profeta, sino porque Dios lo llama, Dios lo aparta para el ministerio de profeta. Y Dios le da las palabras. Entonces, esto es muy diferente a lo que hacen estos falsos profetas que se inventan ellos mismos mensajes, a quienes no les ha venido visión, a quienes no les ha venido sueños, a quienes no les ha venido la voz de Dios para que escriban la profecía y la den al pueblo. Y estos falsos profetas también adventistas como David Gates y estos otros que profetizan mentira y que dicen, yo creo, yo opino, yo entiendo, profetizan de ellos mismos. A David Gates el Señor no le ha mostrado, ni le ha dicho en visión, ni en sueños, ni le ha dicho escribe que yo voy a ir en el 2031. Tampoco le ha dicho que la ley dominical va a salir en tal fecha, ni tampoco le ha dicho que los periodos proféticos se van a volver a repetir de manera literal. Entonces son falsos profetas porque profetizan de su propio corazón. Entonces, hermanos, esa pregunta, ¿cómo definió el Señor su obra, la obra del profeta Jeremías? Es que la obra del profeta es obra de Dios, es Él el que selecciona, Él es el que da las palabras. No es que esta multitud de profetas que se están inventando mensajes y que no se cumplen y que solamente están pensando que ser profeta es adivinar. No, son adivinadores. Obviamente que muchos de ellos profetizan, adivinan y se cumple. ¿Por qué? Porque el diablo hace que esas predicciones que ellos hacen de que
en 15 días tú vas a ir en un bus y por ahí se va a derrumbar el bus y vas a perder un familiar muy querido. El mismo diablo hace que eso se cumpla para engañar a los que están creyendo en esas cosas y para mantenerlos, como dice la hermana que comentó acá, que dijo, la hermana Diana, que dijo que esta familiar no puede dejar de asistir a esa iglesia porque entonces la vida le cambiaría el significado, porque a ella le dan cada 15 días o cada 8 días profecía. Son la voz de los demonios los que los mantiene ahí esclavizados de mensajes falsos. El profeta verdadero debe reunir características y entre esas características el profeta verdadero debe obedecer la ley de Dios. Sus escritos o sus palabras tienen que estar de acuerdo y no contradecir con lo que está escrito. Y si uno de estos profetas pisotea el sábado, ¿acaso en desobediencia se le podrá llamar verdadero profeta? Entonces no le podemos llamar verdadero profeta porque además de muchas cosas, contradice la palabra de Dios, enseña cosas contrarias a la Biblia y esos, si no son verdaderos profetas, pues son falsos profetas que provienen de Satanás. No tienen otro nombre. Siga, hermanita. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Hermana Ángela, Sí, en la última parte del versículo 7, de lo mismo que estaba comentando, explicándonos el hermano Carlos, dice, y dirás todo lo que te mando. Ese todo incluye algo que, eso es lo que no le agrada a la gente de los profetas, y en este caso de la profeta del Señor, de la hermana Juárez, son las amonestaciones, ¿sí? Esas fuertes amonestaciones que da el pueblo. Son amonestaciones para el pueblo adventista, no para los de afuera. Y uno ve que en algunos casos, en estos momentos, usan por ahí lecturas, ¿sí? Muy bonitas del espíritu de profecía y de pronto explicación de una profecía, de un evento. Pero lo que son las amonestaciones fuertes, ¿sí? Donde se señala el pecado, la transgresión, todo lo que está sucediendo, eso es lo que no les gusta, ¿sí? Eso no les gusta del espíritu de profecía. Y eso incluye, el profeta tiene que decirlo todo, y por eso el Señor le dice, ahí que no temas, estoy contigo para librarte, ¿sí? Gracias. sí, sí, hermano. Hay mucha gente que les gusta que les hablen solo bonito, Cristo te ama, y bueno, así te va a salvar en pecado como estés. Sí, una falsa seguridad, que los profetas que les den una falsa seguridad, eso es lo que a las personas les gusta. Vamos a leer la nota siguiente. Ya hemos notado en Amós 3:7 y Números 12:6 el mismo pensamiento de que el profeta es el portavoz y mensajero para comunicar la voluntad de Dios al hombre. Entonces, ese es el trabajo del profeta. Bueno, uno de los trabajos del profeta o la misión del profeta es comunicar a las personas la voluntad de Dios, ¿sí? La revelación de la voluntad de Dios puede pertenecer al pasado, al presente o al futuro. La predicción del futuro es solo la obra de un profeta en la medida en que Dios desea revelarlo en cualquier momento. Muchos de los profetas fueron líderes, estadistas y predicadores e hicieron poca o ninguna predicción, como por ejemplo Juan el Bautista, lo que el hermano decía hace un momento, de que habló de Juan el Bautista. Lo que dijo Juan el Bautista prácticamente se iba a cumplir, digamos, en el tiempo de ellos, en el tiempo ahí de los judíos. Él vino a preparar la senda del camino del Señor. Y el Juan el Bautista no quedó nada escrito para nosotros, o sea, no tiene ningún escrito en el canon bíblico, Juan el Bautista. Y dice, y Moisés, vuelvo y leo atrás, estadistas y predicadores hicieron poca o ninguna predicción, como por ejemplo Juan el Bautista y Moisés, quienes fueron llamados grandes profetas. El significado de la palabra profeta implica uno que habla
por el otro. Entonces es el significado del profeta. Uno que habla ¿por quién? Por Dios. O sea, que Dios no nos puede hablar a nosotros directamente, entonces el profeta habla todo lo que Dios le comunica, ¿sí? Dice, el nombre anterior de vidente o uno que ve y luego habla es significativo en primera de Samuel 9:9 y Ezequiel 44. Aquí nos va a explicar, dice que el nombre anterior de vidente, no sé, bueno, esta palabra tiene un significado, o uno que ve y luego habla. O sea, Dios le mostraba a los profetas en visión, como en el caso pues de muchos profetas, incluyendo lo que fue Daniel y a Juan, que el vidente de Pasmos, que Dios les muestra todo y luego ellos lo escriben para beneficio del pueblo, de las generaciones subsiguientes, ¿sí? Entonces vamos a leer Primera de Samuel 9:9 y Ezequiel 44. Si algún hermano... Antes, el que iba a consultar al varón de Dios en Israel decía, vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antes se llamaba vidente. Amén. Y Ezequiel 44 dice, aquel varón me dijo, sí, bien puede hermano, siga. Aquel hombre me habló diciendo, hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Amén. Amén. Así es, hermano, el Señor le estaba mostrando todas las abominaciones que estaban haciendo el pueblo de Israel en ese entonces, ¿sí? Se las muestra a Ezequiel. Bueno, vamos a mirar acá la pregunta 9. ¿Cómo se dieron las profecías del Antiguo Testamento? Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1:21. Dice así, hermano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este versículo nuevamente nos está explicando, corroborando de que nunca, absolutamente ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Lo que los santos hombres de Dios hablaron, ya fuera que hubieran recibido el mensaje por sueños o que lo hubieran recibido por visiones, fueron y hablaron lo que les inspiró el Espíritu Santo. Así es, hermano. No fue por voluntad de nadie. Por lo tanto, toda profecía, toda palabra que alguna persona está diciendo, que está comunicando, que Dios me ha dicho, mientras eso que el hombre está diciendo no sea o no esté como la ley y el testimonio, lo que han dicho los profetas, porque ningún profeta va a contradecir lo que otro profeta ha dicho, pues simplemente es un falso profeta, una falsa profecía. Bueno, sí, hermano. Bueno, hemos notado que la clase se ha vuelto muy interesante, participativa y gloria a Dios por eso. Sin embargo, queremos recordar que a esta hora lo que siempre hacemos es repasar el estudio que durante la semana hemos hecho, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo. Entonces yo voy a sugerirle, hermana Ángela, por favor, en esto, tómese unos 10 minuticos adicionales, porque ya son las 11 pasaditas. Tómese 10 minuticos adicionales para que usted, por favor, vaya presentando las preguntas y respondiéndolas
como esto queda en memorias y está escrito y cada uno tenemos el escrito, lo podemos quizás en un momento dado ampliar a nivel ya individual, para que vayamos cerrando la escuela sabática y poder pasar entonces al culto. Entonces, tómese 10 minuticos más, hermana Ángela, y cierre, por favor, el estudio de esta mañana. Entonces, lo que usted quiere decir, hermano, es todas estas preguntas que faltan, las dejamos para que los hermanos las estudien, los estudiemos personalmente, en un estudio personal. Yo le sugiero que vaya haciendo la pregunta y usted mismo las va respondiendo como haciendo un resumen, porque Ok. si continuamos así, quizás nos va a tomar mucho tiempo más. Entonces, haga usted un resumen de la pregunta 9 en adelante. Ahí están los textos y una explicación breve para ir cerrando, hermanita, por cuestión del tiempo, ¿no? Ok, mis hermanos, entonces les pido colaboración para que los hermanos me ayuden a buscar estos textos bíblicos y los expliquemos ahí como más, un poco más rápido. ¿Por qué método especial sacó Dios a Israel de Egipto y los preservó? Oseas 12:13. Y también hay un hermano que me busque, por favor, Ezequiel 7:26 y Lamentaciones, creo que es Lamentaciones 2:9. Por medio de Entonces, dice, sí, por medio del profeta el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio del profeta Moisés. hermana, me lo vuelve a leer, por favor, que es que hubo una interferencia ahí. Dice, por medio de profeta el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio de profeta lo guardó. Amén. Ah, bueno, ya sabemos que fue por medio del profeta Moisés que fue sacado el pueblo de Israel, ¿sí? Y que fue su líder y los dirigió por todos estos casi 40 años. Vamos a mirar la pregunta 11 y dice, ¿por qué don profético fue aparentemente inoperante por muchos años antes de la primera venida de Jesús? ¿Por qué el don profético fue aparentemente inoperante? O sea, que aparentemente no hubo profeta, ¿cierto? En ese tiempo, Ezequiel 7:26. Dice así la palabra de Dios. 2:9. Vendrá quebranto sobre quebranto, y habrá rumor sobre rumor. Buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. Y Lamentaciones 2:9 dice, sus puertas fueron derribadas, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre gentes que no tienen la ley, y sus profetas no recibieron visión de Jehová. Así es, fue un tiempo en que pues prácticamente ellos estuvieron sin ese don profético, pero bueno, ya tenían la enseñanza de los profetas anteriores y como nosotros en este tiempo tenemos una profeta que no fue en este mismo tiempo, sino que ya va para 200 años que Dios nos dio ese profeta y seguimos, bueno, todas las profecías bíblicas y la que el Señor le dio a su profeta. En la pregunta 12 dice, de algunos ejemplos de la manifestación del don en la iglesia cristiana primitiva, Hechos 11:27. Entonces, aquí dice que da algunos ejemplos y lo podemos buscar en Hechos 11:27 y 28. Y 13:1 y 21:9. Hechos 11, 27, 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Hechos 21:9.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ok, entonces aquí nos está hablando en Hechos de todos los profetas que estuvieron en ese entonces. Es algo así como un resumen de todos los profetas en el tiempo de los discípulos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir la pregunta número 13. Una vez más, y a través de la apostasía casi universal, los dones fueron inoperantes a través de la Edad Media. ¿Qué profecía aseguró un regreso a la iglesia en los últimos días? ¿O el 2:28? Aquí lo tengo, hermano. Entonces Bien, pues, dice que hermano. en este versículo se le asegura a la iglesia que el don de profecía va a regresar en los últimos días. O el 2:28 y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces es la promesa de que al final, en los últimos días, ese don regresará a la iglesia. Amén. Y ese fue el don de la profeta del Señor, Elena G. de White, porque vemos que en la Edad Media, en esos tiempos, no hubieron profetas. Hubo muchos siglos donde no hubo profeta. Pero gloria al Señor por la Hermana profeta. Ángela, Sí. Ese don regresó después de 1798, pues cuando decimos que se inicia el fin del tiempo. hermana Exacto. Ángela, Sí, hermano. hermana Ángela, vale la pena hacer aquí un comentario cortico para decir que Joel 2:28 se cumplió, hermanos, se cumplió. Hay muchos que están esperando que Joel 2:28 se cumpla en el futuro, y esto es futurismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el don de profecía, el don profético, estuvo aparentemente inoperante. ¿Qué quiere decir? Que no había profeta. Antes de que viniera el Señor hubo una especie de silencio profético, le llaman, pero era por la apostasía. Pero una vez, después de 1798, hermanos, regresa también el don profético a la iglesia remanente a través de la profeta Elena White en el pueblo fiel de Dios, ¿sí? Y de esa manera, entonces nosotros somos bendecidos con el don de profecía a través de su sierva, la hermana White, y por eso es que nosotros, hermanos, no esperamos que se levante, escúchese bien, por favor. El pueblo adventista fiel, historicista, no está esperando que en estos días, en estos años o en estos futuros años se levante otro profeta como la hermana White, y por eso Daisy Escalante es falsa profeta, David Gates es falso profeta. No estamos esperando otro profeta. El don de profecía para la iglesia remanente fue dado en el cumplimiento de Apocalipsis 10, 1844 en adelante, y es verdad que el Señor va a levantar hombres en todas partes para que dotados del Espíritu Santo prediquemos el fuerte pregón. Pero no esperemos, hermanos, que venga otro profeta al nivel de la hermana White y que escriba libros y que dé profecías. No, las personas que están esperando eso son personas que están engañadas y por eso aceptan a Daisy Escalante, a David Gates y a otros falsos profetas como profetas, porque no han estudiado profundamente las escrituras. Siga, hermanita. Muchas gracias, hermano. Así es. Esa es la verdad. ¿Qué evidencia especial se da de que la iglesia que guarda los mandamientos de Dios tendrá el don de profecía? Bueno, ya esta evidencia la hemos visto en Apocalipsis, no es necesario buscar estos textos bíblicos y ya los conocemos. Está en Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, que el espíritu de profecía, bueno, el pueblo de Dios, el remanente de Dios iba a tener el espíritu de profecía y que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Nota. El don profético no solo está estrechamente asociado con la observancia de los mandamientos en un sentido general, sino que en el capítulo 20. Entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis, debe ser hermano Carlos, ¿sí? Dice, de Ezequiel se menciona especialmente la violación del cuarto mandamiento por parte de los israelitas y sus padres. Versículo 13 de
Ezequiel. Aquí habla del versículo, hermano, pero no veo el capítulo. Bueno, Hermana, es del capítulo 20 de Ezequiel. el capítulo 20. Sí, muchas gracias, hermanita. Entonces vemos la apostasía. Bueno, ya creo que todos ya han leído la apostasía que se presentó en el pueblo de Israel, cómo estaban violando el santo sábado allá con el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, como motivo por el cual el Señor se negó a responder a las preguntas de los ancianos de Israel que llegaron a Ezequiel en la tierra del cautiverio. Y vemos el versículo 3:31, ahí está ese hecho. Que ¿cómo predice el profeta Isaías el recogimiento final del pueblo de Dios? Isaías 11:11 y 12. Dice ¿Cómo así predice la el palabra profeta? de Dios. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Eslam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Bueno, muy bien. Sabemos que el pueblo de Israel, bueno, salieron de esos cautiverios y volvieron a sus tierras y volvieron a construir a Jerusalén y volvieron todas las ceremonias que ellos hacían. Eso era una promesa que Dios les había dado por medio del profeta, y esta profecía sabemos que la encontramos en Daniel 9. En Daniel 9 se da esta profecía, que el pueblo de Israel iba a regresar a su tierra, ¿sí? La proclamación del mensaje, en la nota, la proclamación del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 en el año 1844 llamó a un remanente observador de los mandamientos. Fue entonces cuando apareció el don profético, amén, de la profecía. La primera visión se le dio a Ellen Harmon más tarde, la señora White, más tarde casada con su esposo, en diciembre de 1844. Desde ese año, durante más de 60 años, hasta su muerte en 1915, Dios usó a su mensajera para aconsejar, guiar, edificar, unificar a la iglesia. Todo esto era la misión de la profeta. Manteniendo el espíritu de un profeta fiel, ella reveló los mensajes de Dios, reprendiendo el pecado y dando aliento a los individuos y a la iglesia. Sus obras constituyen un comentario esclarecedor sobre las escrituras. Entonces vemos aquí cómo ella guió al pueblo, reprendió, amonestó, ¿sí? Y también guió en doctrina al pueblo. En cada campo de pensamiento y estudio necesario para la iglesia, se han dado abundantes consejos e instrucciones inspiradas. La atención a este consejo ha promovido el bienestar espiritual. Entonces, fue para el bien espiritual de la iglesia, del miembro individual o de la iglesia, y ha promovido, y ha guiado la marcha hacia adelante del mensaje en todo el mundo. Las pruebas de un verdadero profeta, aquí habla a todo el mundo, no solamente al pueblo adventista. Las pruebas de un verdadero profeta se cumplen plenamente en su experiencia y escritos. Cristo es exaltado como único Salvador. Esas son las pruebas, una de las pruebas del verdadero profeta, que Cristo es exaltado como nuestro Salvador, y la Biblia se presenta como nuestra única regla de fe. Son dos características que presenta el verdadero profeta. Entonces ya vimos. Sí, hermana. Es una bendición que tenemos los escritos de Elena White. Es una bendición, porque alguna vez gente se ha preguntado a Elena White, ¿quién vas a seguir hablando? Y Elena White respondió, mi escrito va a seguir hablando. Y es una bendición que tenemos hoy, los escritos que Dios hace más de 100 años atrás, que Dios regaló a nosotros. Es un privilegio.
Amén. Así es, hermanita. Amén. Gloria al Señor. Bien, Hermana hermanos. Camila. Entonces, ya para concluir, pues le damos la gloria y la honra al Señor porque hemos sido bendecidos y es un privilegio, como lo dice la hermana Careza, y que como pueblo debemos de tener esa confianza en la palabra del Señor y el espíritu de profecía que Dios nos dio para seguir guiándonos en estos últimos tiempos y que sabemos que es la última profeta y que tiene las características de una profeta verdadera. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por ayudarme con todos los comentarios y las citas bíblicas. Que el Señor los bendiga. Feliz y resto de sábado para todos. Amén.